días, niños, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de tercer grado español. En el día de hoy vamos a hablar sobre las palabras graves. Pero antes, la maestra Graciela va a enviar un saludo de felicitaciones a la escuela Omar Torrijos Herrera, que el lunes pasado estuvo de aniversario celebrando 37 años de servicio a la educación panameña, ¿verdad? Así es que con este saludo le damos inicio a nuestra clase del día de hoy. Chicos, saben que está lloviendo mucho y que la semana pasada hablamos sobre los desastres naturales. Para el día de hoy les traigo específicamente sobre los huracanes. Vamos a conocer un poco esta historia de los huracanes y para saber cuánto es el cuidado que debemos tener. Veamos. Los huracanes son fuertes vientos en forma de torbellinos que se forman en los mares cálidos. El aire caliente de la superficie del mar se combina con corriente de aire frío y se producen vientos que circulan en direcciones opuestas. Estos vientos se vuelven cada vez más fuertes y hacen que la tormenta comience a girar en el sentido de las manecillas del reloj. Los huracanes tienen un ojo o centro que se extiende desde el nivel del mar hasta los niveles más altos de la atmósfera. El ojo del huracán está rodeado de espesas nubes, tormentas y lluvias muy fuertes. Los huracanes son llamados de diferentes maneras. En el Océano Atlántico y en el este del Pacífico se les llama huracanes. En la India se conoce como ciclones. En Japón, en China y Corea se les llama tifones. En Australia reciben el nombre de Willy Willy y en las islas Filipinas se les llama bagios. La fuerza de los huracanes se mide con la escala que sirve para definir su categoría. Esta escala se conoce como la escala de Saffir-Simpson. Las categorías permiten estimar los daños que pueden ocasionar los huracanes. Veamos ahora aquí la escala de Saffir-Simpson y cómo está desglosado. Pero antes quiero decirle que la escala, ¿por qué el nombre Saffir-Simpson? Porque fue creada en 1969 por Saffir y el director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Bob Simpson. Mide la intensidad del viento de los huracanes y los posibles daños que pueden ocasionar. Y tienen una clasificación que va de 1 a 5, que es la velocidad del viento de un huracán. Si alcanza una categoría 3, se consideran huracanes importantes y significativos debido a la pérdida potencial de vidas humanas y de daños materiales. Según la NASA, el último huracán registrado fue el huracán Dorian, que tiene una categoría 5 que golpeó mucho en las Bahamas. Esos son los huracanes más fuertes. Veamos, la primera categoría mide vientos de 119 a 153. Antes de esto debes tomarle una captura de pantalla para que puedas descubrir el resto de los daños que causan estos huracanes. En la categoría 1 son vientos que van de 119 a 153 kilómetros por hora. Es decir, que van un poco más rápido que la velocidad permitida en un auto en autopista. Estos daños son menores, principalmente daña la vegetación a los árboles y daña el tendido eléctrico de las comunidades. Tenemos la categoría 2, que los vientos van de 154 a 177 kilómetros por hora. Dañan vegetaciones, tendido eléctrico, los letreros mal instalados y las carreteras y los caminos. Veamos la categoría 3. Los vientos van de 178 a 209 kilómetros por hora. Importante daños en edificios, escombros flotantes y obliga a la evacuación de todos los habitantes. Ahí es donde ya comenzamos a ver daños serios. Continuamos con la categoría 5, que van de 200 kilómetros por hora. Es decir, una velocidad bárbara. Los daños aquí son catastróficos. Y tenemos la categoría 4, que los vientos van de 210 a 249 kilómetros por hora. Numerosos daños y viviendas, colapso total en los techos, paredes de las casas pequeñas,
se requiere evacuar a quienes residen a menos de 500 metros de la costa. Observen esa brisa, cómo se mueven las palmas allí, ¿verdad? Ya aquí hay que evacuar a las personas que vivan a menos de 5 kilómetros de las costas. Bien, vemos aquí algunas normas según la escala de Saffir-Simpson que ayudaron a crear esto. Desarrollar un sistema de alerta temprana, es decir, que pueden prevenir los huracanes y si hay que evacuar, si van incrementándose a medida que avanzan. Establecer normas de construir edificios y estructuras residentes. Como vemos aquí en este molino, ¿verdad? ¿Qué pasa si este molino no tiene una construcción adecuada? Hoy en día los edificios se construyen para que tengan un movimiento cuando hay un terremoto o cuando hay fuertes vientos. Pero si no tenemos la debida precaución al construir algo, va a pasar lo siguiente, ¿verdad? Se destruye nuestra vivienda y si nos quedamos dentro podemos tener un accidente. Esto se debe prevenir y con la escala Saffir-Simpson se previene. Realizar campañas para la prevención y el manejo de desastres en las comunidades con mayor riesgo. En nuestro caso, nosotros debemos tener medidas de prevención y más porque en Panamá tenemos la época lluviosa en donde llueve frecuentemente. Gracias a Dios no nos afectan los huracanes a tal magnitud de causar tanto daño. Sin embargo, no podemos olvidar que el año pasado pasó uno bastante fuerte, estuvimos pues muchos días con lluvia y muchos lugares, muchas provincias tuvieron pérdidas humanas y materiales. Asimismo, todas las personas deben participar activamente en la comunicación de medidas preventivas a sus familiares y amigos, ¿ya? Para que todos estemos anuentes y evitando los peligros. Bien, aquí vamos a ver, le van a tomar captura de pantalla porque tenemos un grupo de palabras que es importante que conozcan su significado. Viento, cálido, superficie, corriente, circulan, extienden, atmósfera, ciclones, tifones, Willy, varios, escala y categoría. Bien, ustedes recuerdan la lectura de los huracanes, ¿verdad? Habíamos dicho que el término huracán se conoce con distintos nombres. Es un huracán. ¿Cómo lo conocemos? Por ejemplo, lo conocemos como huracanes, lo conocemos como ciclón, tifón, Willy Willy y varios. Esas 4 palabras significan exactamente lo mismo. Son sinónimos de huracán. ¿Verdad, chicos? Aunque en otros lugares las palabras tengan un significado, los hechos los llamen por otras palabras, el resultado es el mismo, fuertes vientos que causan daños. Entonces, hoy vamos a ver también aquí en este vocabulario sinónimos. ¿Qué son sinónimos? Palabras que se escriben diferente, pero se pronuncian igual. Es decir, tienen un igual significado. Maestra, está distraída. Es que estamos en época lluviosa, la verdad, y esto de los huracanes a mí me preocupa mucho. Y más por las provincias pues del interior que están sufriendo un grave estrago con las inundaciones. Así es que vamos a ver el cambio de los sinónimos en huracanes, tifones, ciclones, varios, Willy Willy, 5 palabras que significan lo mismo. Se escriben diferente, pero significan lo mismo. Aquí vamos a reforzar la lectura comprensiva y les voy a dejar este dado a sus maestras cuando comparta la clase con ustedes para que puedan ustedes desarrollar la parte de comprensión lectora. Aquí vamos a poner el dado a girar, lo detenemos y cuando nuestro dado se detiene, ¿verdad? Se detuvo en el número 6. La maestra puede formularles la pregunta ¿cómo se forma un huracán? Y usted levanta la mano porque usted prestó atención y le puede responder a su maestra y de esta manera pueden resolver esta y otras preguntas más, ¿verdad? Ahora vamos a escribir las palabras del vocabulario nuevo que dicta la maestra y luego dividimos las sílabas. Subrayamos la sílaba que hace la mayor fuerza de voz, aunque no tenga tilde. En este caso, tenemos que vamos a trabajar con las palabras graves. ¿Qué son las palabras graves? Son aquellas que el acento prosódico lo encontramos
o el acento prosódico u ortográfico lo encontramos en la penúltima sílaba, a diferencia de las palabras de la semana pasada. Ejemplo, aquí tenemos huracán. Si yo divido la palabra huracán, tenemos huracanes, vientos. Si yo divido la palabra huracán, comienza huracán. ¿Dónde está mi mayor fuerza de voz? Es sencillo, en can. Pero esta es una palabra aguda. Hoy yo no voy a trabajar con ella. Hoy vamos a conocer las palabras como huracanes, que vemos que nuestro acento lo encontramos en la penúltima sílaba. Si yo cuento la sílaba última, penúltima y antepenúltima, ahí está. Última, penúltima, ahí la encontramos. Y tenemos viento, vientos. La dividimos y mi acento ortográfico o prosódico está ahí. Ahí está mi mayor fuerza de voz. Recuerda, vientos no se divide porque hay diptongo, una sílaba débil con una fuerte. Ahora vas a escribir la definición de las palabras graves. Tómale captura de pantalla y recuerda, las palabras graves son aquellas que tienen el acento en la penúltima sílaba, ¿ya? Si tiene tilde, acento ortográfico. Si no tiene tilde, acento prosódico. Aquí vamos a leer las palabras tomadas. Tómale captura de pantalla para que recuerdes las palabras tomadas de nuestra lectura. Y acá vas a circular. Tómale captura de pantalla porque aquí te toca circular los sinónimos de huracán, categoría y manecillas. Vas a prestarle atención con la siguiente actividad porque aquí vamos a buscar el sinónimo de huracán. ¿Cuáles son los sinónimos de huracán? Vamos a ver, el sinónimo de huracán es, ahí lo vemos, bagio, vemos ciclones, vemos tifón. Luego tenemos el sinónimo de cálido, que es caluroso. Categoría, especie, vemos circula, se mueve, viento, aire, y el sinónimo de destrucción, ruina, lo que causa nuestros huracanes. Con esto vas a tomarle captura de pantalla para que puedas redactar oraciones con las palabras graves que encontraste en la lectura como transitan. Los buques transitan por el canal de Panamá, ¿verdad? Continuamos ahora con que aquí te va a tocar separar de la escala Saffir-Simpson la velocidad de los vientos. La categoría 1, 2, 3, escribe, por ejemplo, ¿qué velocidad llevan los vientos en categoría 1? 119 kilómetros. ¿Qué daño causa? Daños menores, árbol y vegetación, y no requiere de evacuación. Le tomas captura de pantalla para que puedas completar el cuadro y enviárselo a tu maestra, o puedes compartirlo en la página de @cone.espa.com. Tómale captura de pantalla porque aquí te encuentras con 3 oraciones. Los huracanes son vientos fuertes y violentos que se forman en la tierra. Quiero que presten atención a esta indicación para que no digan la maestra no escribe bien. ¿Por qué? Porque aquí se van a encontrar palabras con errores, mal escritas. Por ejemplo, tierra está con mayúscula y es un sustantivo común, debe ir en minúscula. Luego la vas a corregir y vas a extraer de las 3 oraciones que hay que corregir, porque en las 3 hay que corregir, entonces extraes las palabras graves, las palabras graves que encuentres aquí. Por ejemplo, las palabras graves tenemos huracanes, vientos, que ya lo hemos visto. Y muchas gracias a la profesora Cristina Núñez de Zamudio.